soy Betty Sosa y nuevamente nos encontramos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que nos hemos quedado en este atributo tan hermoso que es Dios es eterno? Y qué lindo es saber que tenemos un Dios eterno. Pero antes de seguir, vamos a aclarar algunas cositas muy importantes. Recuerdan que hablamos que no solo Dios es eterno, sabemos que Dios, hay una Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aunque en la palabra de Dios no está la palabra Trinidad, pero podemos ver que, aunque no esté esa palabra, en toda la Biblia se habla de una Trinidad, que Dios es uno, pero en esa unidad Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos versículos también para poder aclarar estas cosas, porque es importante aclarar, porque hay sectas que dicen que Jesús fue un ángel, y también hay sectas que dicen que Jesús fue creación, y vemos que Jesús no fue creación. El hombre fue una creación de Dios, los ángeles fueron creación de Dios, pero Jesús es Dios mismo y que se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros para traernos salvación. Pero es importante ir a la palabra. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1 y verso 1, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mire lo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y acá cuando habla de Verbo, habla de Jesús. Quiere decir que Jesús, cuando Dios creó al mundo, Dios no estaba ahí solito, ahí estaba con Jesús. Y ahí también estaba el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir Juan con el verbo? Cuando acá habla del verbo, dice, el verbo era una expresión usada por teólogos y filósofos judíos y griegos por igual, de muchas maneras diferentes. En las escrituras hebreas, el verbo era un agente de creación. Y usted anote y después busque en Salmo 33:6. O sea que este verbo que habla en Juan 1, habla que este verbo, ¿qué dice? Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También mire, vamos a ir al verso 14 del mismo capítulo, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acá confirma, qué hermosa la palabra, que nos lleva a toda verdad. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tenemos que tener bien en claro que Jesús no es una creación de Dios, sino que Jesús es Dios. Y por ende todos los atributos que estamos aprendiendo, tan maravillosos de Dios, esos mismos atributos también están en Jesús. Bueno, gracias a Dios por esto. Y bueno, tal vez no podamos entender con nuestra mente, que es tan pequeñita, cómo es la Trinidad, pero si en toda la palabra me habla de la Trinidad de Dios, y hay muchísimos versículos, ahora vamos a seguir viendo, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice y no agarrarnos de un texto solo y sacarlo de contexto y pensar otra cosa. Así nacieron las sectas que hay hasta en la actualidad, sacando, ¿no?, versículos sueltos y poniendo ideas que no es lo que la palabra de Dios dice. Miren, ¿saben por qué también tenemos la seguridad de que Jesús es Dios? ¿Por qué? Porque Jesús asumió nombres que solo Dios tiene. ¿Se acuerdan en los devocionales anteriores cuando Dios se presentó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy? Y Jesús, lo podemos ver y lo hemos leído,
en Juan 8:58, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice a los fariseos que le estaban peleando a Jesús, les dijo, yo conozco a Abraham y yo he estado antes que Abraham, y yo soy. Es un nombre de Dios que se atribuyó también a Jesús. También el nombre Adonai. ¿Saben? El nombre Adonai está en el Salmo 110. Vamos a ver. Dice así, Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y Adonai sabemos que significa mi Señor. Y en hebreo dice que los judíos designan a Dios con ese nombre, Adonai, que es mi Señor. Y podemos acá, usted después lea todo el Salmo y dice, como título, dice las credenciales del Mesías. Jesús es el Mesías. O sea que Jesús asumió nombres que solo le pertenecen a Dios, porque Jesús es Dios. Y también podemos ver en Apocalipsis, si usted va a Apocalipsis 1:8 y después anote Apocalipsis 21:6, habla de que Jesús es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Y son nombres que también se le atribuyen a Dios, que Dios es el principio. Él es el primero y el último. Y es hermoso tener esa seguridad. También tenemos que aclarar esto, ¿no? Dentro de la Trinidad de Dios está el Espíritu Santo, que sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo muchos lo atribuyen como una fuerza, como una energía, como electricidad. Pero el Espíritu Santo es una persona, no es una persona como nosotros, ¿no? Es lógico, no es de carne y hueso. Pero ¿saben por qué decimos que es una persona? Porque el Espíritu Santo tiene intelecto, es inteligente. Miren, vamos a ir a 1 Corintios, vamos a ir. 2:10 de 1 Corintios. Y miren lo que dice del Espíritu Santo. Dice así, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Acá podemos ver que el Espíritu Santo es inteligente, que escudriña aún lo profundo de Dios, y el Espíritu Santo lo tenemos cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Y el Espíritu Santo también escudriña nuestro corazón y nos hace ver tal vez lo que está mal, pero para bien, para cambiarlo para bien. Qué hermoso es saber eso. Dice que el Espíritu Santo también tiene voluntad. Son 3 características que las personas tienen que tener para ser personas: intelecto, voluntad y emociones. Miren, vamos a ir también a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12:11. Vamos a ver qué nos dice. Dice así, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y habla de los dones espirituales. Dice que el Espíritu tiene voluntad y Él reparte los dones como Él quiere. Qué hermoso es saber eso, que el Espíritu Santo es una persona que habita en nuestro interior. No es energía solamente. Miren, vamos a ir a Hechos 15. Hechos 15:28, ¿qué dice? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Acá estaba hablando, escribiendo una carta a los creyentes, a los gentiles, ¿no? Pablo. Y podemos ver que el Espíritu Santo también dice,
al Espíritu Santo y a nosotros nos impone no imponernos ninguna carga. O sea, que podemos ver que también actúa el Espíritu Santo, tiene voluntad. Miren, vamos a ver, el Espíritu Santo también tiene emociones. Vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios 4, 30. Dice así: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo tiene emociones? Acá podemos ver que el Espíritu Santo que está dentro nuestro se puede entristecer. Yo puedo hacer entristecer al Espíritu Santo. Y Dios en verdad nos ayude a no entristecer al Espíritu Santo, sino que Él pueda estar feliz porque nosotros amamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Miren, también vamos a ir a Romanos. ¿Qué le parece? Vamos a ir a Romanos 15:30, dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, está con mayúscula, ¿no? El Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Acá podemos ver que el Espíritu Santo también ama. Tiene emociones, tiene voluntad, tiene intelecto. Es la tercera persona de la Trinidad y también el Espíritu Santo es Dios. Bueno, estas cositas era muy importante que las podamos aclarar. Tal vez como que me fui un poquito de tema porque estoy hablando de la Trinidad, pero igual era muy importante aclarar, hermanas y hermanos, porque dentro de los atributos de Dios estamos aprendiendo si Dios es uno y si Dios es en una Trinidad. Estos atributos que Dios tiene, también las tiene Jesús. Y también el Espíritu Santo obra en nosotros en la actualidad. Y cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestro interior, es Dios mismo que nos habla. Bueno, espero que haya sido de bendición este atributo hermoso de la eternidad de Dios. Ojalá hayamos podido entender un poquito más. Y en verdad la palabra de Dios nos ha aclarado muchas cosas. Que Dios es eterno, Él no tiene ni principio y el fin. Ni principio ni fin, como Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega. ¿Recuerdan? En Apocalipsis. Y Jesús dijo: yo soy. Y Dios dijo: yo soy el que soy. Dios les bendiga. Y bueno, empezaremos la próxima con otro atributo. ¿Qué le parece? Dios siga bendiciendo lo grande.